Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, buenas noches en algunos lugares. Bienvenidos a nuestra sesión número 3 del ciclo de conferencias de cirugía refractiva. Mi nombre es Ana Karen Ortiz, para los que no me conocen, y a nombre de SAIS les doy la bienvenida a esta sesión. Y el día de hoy tenemos nos engalanamos también con tres médicos expertos en el área, y el doctor Renato Ambrosio, el doctor Everardo Hernández, el doctor como invitado, el doctor Gonzalo García de Oteiza. A cada uno los iré presentando justo antes de su intervención. Y pues bueno, vamos a comenzar con el doctor Renato Ambrosio. Me podría pasar horas leyendo los currículums de cada uno, entonces pues bueno, voy a dar una pequeña introducción. Y pues bueno, tengo el placer de presentar al doctor Renato Ambrosio, uno de los médicos más influyentes en la oftalmología actual. Y pues bueno, actualmente es presidente de la Sociedad Internacional de Cirugía Refractiva. También es coordinador científico del Centro de Tomografía Corneal y Biomecánica en el Grupo de Estudio de Río de Janeiro. Es profesor asociado también del Departamento de Oftalmología de la Universidad Pontificia Católica de Río de Janeiro. Y pues creo que está por demás seguir comentando el currículum. Entonces, para no robarles más tiempo, los dejo con su charla, que es la importancia de la imagenología para la seguridad y eficacia de los procedimientos refractivos y pues obviamente de SMILE. Entonces, bienvenido, doctor. Muchas gracias. ¿Pueden escuchar bien? Se escucha perfecto. Perfecto. Entonces, es un placer para mí estar aquí con ustedes, hablar con ustedes sobre uno de los temas que más me gusta, que es cirugía refractiva de calidad personalizada, con amigos, con el doctor Hernández, el doctor Gonzalo García de México y de España. Yo estoy en Brasil, en Río de Janeiro. Y os voy a hablar cómo mejorar la seguridad de cirugía refractiva, tampoco SMILE, mas la cirugía refractiva con la imagen multimodal. Peço perdones para ustedes que cuando hablo español, você me dice que mi portugués es muy bueno. Entonces voy a pasar para el inglés, que es una lengua que tengo más estudio, más fiquen tranquilos que estoy estudiando español, viendo muchos filmes en español para poder mejorar mi español y hablar más en castellano, en español con ustedes. So this is my financial disclosure, including of course ZEISS, but I may say that my main financial disclosure, my main one is... Voy a interrumpir un poco, doctor. Yes. No sé si me pudiera ayudar compartiendo su escritorio. ¿Cómo? Es compartiendo can you share your slides? Oh, it's not sharing? No, not now. Oh, I'm sorry, it's not sharing. Don't worry. So back here. So we go back here, okay. Now. Yeah, now we can see. Thanks. Perfect. Sorry for that. We planned that, we did the training, but at the last minute, we always make it. So I was referring to you that my screen is now paused. Oh, so are you seeing my screen now? No. Yes. It says it's now paused. Another window on the top. Share. Well, now it looks like it's good. It's good to go. So my main financial disclosure is my patients. That's where I bring
As Americans say, I bring bread to the table, my family. So my main financial disclosure is not any company that I work to, even Oculus or Brain Cornea, but is to help my patients. And I have to acknowledge my collaborators in Brazil, Portugal, my friend João Marcelo Lira and Aidano Machado and Edileuza Leão from Brain. So this is the work I'm presenting, that we try to get information that is going to help us make good decisions so that we can best help the patients. So when we talk about imaging, we have to understand the goal of the imaging is optimized planning, is understanding if you're doing cornea surgery, phakic IOLs, or lens surgery, if the procedure is a cornea refractive procedure or a therapeutic procedure, if this is going to be best to go for LASIK, SMILE, or PRK. Of course, refractive surgery now goes to the lens. This is part of the work I did with my colleague Fernando Faria Correa from Portugal on the understanding of dysfunctional lens syndrome, which is really important for us to characterize because that's the main opportunity that we have as a refractive procedure. So we need to understand the multimodal imaging. Refractive surgery on the cornea is going to be related to laser vision correction, and you can do surface ablation. You can do femto LASIK or even microkeratome LASIK. We have good keratome these days that can be used, but eventually femtosecond laser gives you many advantages for flaps. And you have SMILE, in which you have to use the femtosecond laser for creating the lenticle and removing it from a small incision. And we need to customize. And customize, when I started the refractive surgery, it was linking the laser vision correction plan to a procedure like wavefront guided procedure, topo guided procedure. But now we understand that customized, personalized medicine goes beyond linking an exam to the procedure, but to making a rational decision when we understand multimodal imaging and all the aspects from the patient that goes from imaging at the office that we can get, and also even considering molecular biology testing and genetics, which we hope to have available in the near future. When you think about refractive surgery, we have to understand how to prevent complications. It's important that we have a proactive work to understand how to prevent complications. And the enemy is the complications, and we have to understand the enemy, and we have to understand ourselves in terms of what we have available to eventually even not need to treat complications, but the best strategy is to prevent complication and screen for the risk of complications. We have ectasia, we have dry eye, which is a very important complication of laser vision correction procedures on the cornea, ocular pain, which is rare but can cause real big problems, like patients can suicide because of ocular pain. Epithelialization, we'll talk about that in SMILE because it changed the epithelial ingrowth from LASIK, the profile of epithelial interface implantation with SMILE. We have to understand quality of vision, symptoms, and others. So if we understand this and understand how we have technologies available to prevent, the problem is going to be bad. Considering ectasia, we have two possible explanations for ectasia, or reasons or pathophysiologies related to the weakening of the cornea. The first report in 1998 by Seiler was related to high myopic patients treated by LASIK, things that we don't do today. Very high myopia, over the 12 diopters of myopia. But also you can have a form fruus keratoconus treated and being weakened by LASIK, and you can have ectasia. So this is important to understand that a careful preoperative screening looking for keratoconus, the early keratoconus cases, the mild keratoconus cases, and the quest to go beyond but not over, understanding topography and characterizing the biomechanical weakening or susceptibility for ectasia is what we are doing today. We also have to understand the ratio of the impact from surgery, and this is going to be much beyond the 250 residual stromal bed by the FDA. We have half of the cornea being preserved in the 2001 paper, this review that we published, but also it's important to understand that we have other data like Marconi Santiago published the PTA
as 40%, so we have to preserve 60% of the cornea. Corneal topography is very important because it gives you the opportunity to detect keratoconus in patients with 20/20 distance correct vision, like in this 21 years old patient. But the fellow eye of this patient gives you the opportunity to understand that eventually topography is sensitive to detect very low abnormalities in patients with normal little m and 20/20, but in this case, the fellow eye is normal. And we know that this is the same genetic as the fellow eye. This is not debatable, but we may eventually talk about unilaterality, but in fact, this is unquestionable asymmetry. Pathophysiology is related to corneal resistance and the impact from the environment, and I cannot forget about talking about the impact on the environment looking at eye rubbing. Eye rubbing and the laser vision correction procedure may make any cornea unstable, and this will be leading to ectasia. So it's very important to understand that, and understanding that any cornea may develop ectasia, you start thinking, so how we can prevent ectasia? And the first thing to prevent ectasia is telling patients not to rub the eye. Tell patients not to rub the eye. It's very important to understand that we go to that domain and understanding that ectasia can aggravate keratoconus and eventually cause ectasia is going to be very important. So it's very important to understand these are not going to be the same. It's going to be the same as if you think about ectasia and keratoconus to be synonyms, but it's not. Every keratoconus is an ectasia, but many cases of ectasia are not genetic keratoconus and they are related to the environment. And we need to understand that. And this campaign that we started a couple of years ago, that we are really approaching the June 2020, which is a month that we highly expected and we waited for with big expectations as the month of our campaign, we are seeing ourselves coming back to the new normal, to the new routines that we have from this very complex and special year for our humankind. When you think about ectasia, the literature that you have to really talk about ectasia risk score by Brad Random and his collaborators from Emory. He looked at stratified weighted scale so that you can understand the risk, and topography is going to be very important. However, it comes to we have other points, not only residual stromal bed and thickness, but age. Age is a surrogate of corneal biomechanics. And we have to understand the susceptibility. And susceptibility goes beyond topography to tomography. And I quote this case many times because this case is a patient with a relatively normal topography that evolved to ectasia. And we can see the pre-op tomography data here with the Pentacam Bell and Ambrosio display. You have a low artmax, a low D, a high D, and this is indicating ectasia susceptibility, not exactly keratoconus. A very important series from Steve Schauhorn on LASIK procedures done from 2007 to 2011. These cases found incidence of ectasia to be very low, about 100 cases in these 300 LASIK procedures. And we have 1% of the foam fruits topographies being stable after LASIK, and we have about 30% of the ectasia cases in the normal topography and even normal tomography. So it's important to understand that foam fruits keratoconus is a complex characterization. So we have to understand that we are talking about something that has no consensus, and foam fruits keratoconus, in my opinion, my humble contribution from 2009 is that is a cornea with a high susceptibility for biomechanical decompensation. So it's important to understand that we have to go beyond topography and to characterize ectasia susceptibility. And here we have a very important paper from Egypt, my colleague Tarek El Nagar, in which he had the first publication of SMILE causing ectasia. And in his paper, he had the Pentacam Bell and Ambrosio with abnormalities in both eyes. And I was able to see
the pre-op U12 files, which is the raw data from the Pentacam. And this is the front surface curvature map from the right and the left eye with different scales. And you can see here that this cornea is abnormal on topography, and this is very important to be understood, that this is keratoconus based on the strict objective criteria, many criteria here, despite of the low keratometry, the Kmax, the highest keratometry, the minimum sagittal radius in the front surface is 44.6 in the right eye and 43.9 in the left eye. But this is a low K keratoconus. In a series of over 1,000 patients with keratoconus, I can tell you that about 8% of keratoconus, clinical keratoconus, the maximum keratometry is lower than 46. And interestingly, this case is even lower than 45. When I thought about characterizing a case susceptibility for the first time was in this situation. This patient had LASIK in the left eye, no procedure in the right eye. We published the ORA, the Ocular Response Analyzer, and Pentacam data of the right eye, which would qualify for LASIK, considering the front surface curvature, here with the Steve Kleiss scale, but with the CH of lower than 8.8 and CRF lower than 8, 7.5 here, and a D in the yellow range, we would say this patient has ectasia susceptibility. This is 2020 plus 2015. This is correct vision. This patient is stable, and many years later, she is 41 years old, and I can show you that the topography with different scales can lead you to different interpretations. But this is going to be a normal topography based on a consensus on many experts that would read this topography. So the subjective classification of corneal topography is really limited by patients, by the doctor's understanding, and this is variable even when we talk about experts. And this patient would, with a low PTA, a relatively good residual stromal bed, if you think about a thin flap LASIK, not so thin, it's a pretty reasonable flap thickness, this patient will qualify for LASIK. If you look at tomography, you have the BAD-D in the yellow range, as published a few years before, but this patient would not be so abnormal until we look at the combination of tomography and biomechanics. So this is the work that we started with Cynthia Roberts and Paolo Vinciguerra for this display, which combines tomography and biomechanics, and the TBI of 7.8 is very much abnormal, even though the patient has normal slit lamp and normal business correct vision. Interestingly, the son of this patient, with 11 years old, has 20/20 uncorrected, distance corrected 20/20 and normal slit lamp and moderate allergy. And even you can see some abnormality here in the front surface despite of relatively low keratometry and relatively good thickness. But you have abnormal TBI, which is the integrated tomography and biomechanics display. So we need to go beyond that. This is the original publication in the JRS in 2018, in which you have an optimized cutoff that would detect abnormality in the fellow eye with a normal topography from 94 patients, normal topography based on an objective criteria. But we are aware that even though we published this paper with a very good sensitivity, we have patients reported in the literature with a lower sensitivity and lower accuracy for the TBI for this normal topography cases, sometimes with normal topography and normal tomography. So highly selected patients, and eventually normal tomography and biomechanics as well with a low CBI, which is the Corvus biomechanical factor. So we had the opportunity to do a multicentric retrospective study, including 25 international centers. And we have a larger cohort of patients, one eye randomly selected from clinical normal and keratoconus. And we have a express number with 543 normal topography eyes, along with the 449 ectasia eyes from these patients. And the BAD-D was very sensitive to detect abnormality in the frank keratoconus, those two groups, but not in the normal topography cases. Here's relatively low sensitivity. So we did optimization with artificial intelligence, machine learning work
and we optimize that so that we can have this function with a very high accuracy, even a little higher accuracy for the frank keratoconus cases. But when you look at this normal topography eyes, you see the benefit with an improvement of about 10%. This is the correlation between the first version of the TBI and now probably what will be likely the second version, that hopefully to be soon in the Oculus software that will be released by the ESCRS. Segmental layer tomography or micro layer tomography is important, and I cannot talk about that without mentioning my friend and colleague, Dr. Dan Reinstein from London, who you know very well. He started doing his work on the high frequency ultrasound for epithelial thickness, and very interesting title here, pachymetric topography. So it's a thickness map, and a thickness map of the cold cornea and also from the epithelium, because he looked at the signals inside the cornea, so we have layered thickness so that you can get the thickness map of the epithelium, and that can be used for detecting mild keratoconus. Interestingly, this was something that only Dan Reinstein could do for many, many years, but because of the great work by Yan Li, who works in the lab from David Huang, they found a way for reliable explanation of the epithelial thickness, detection of the epithelial thickness based on the OCT with the Fourier domain OCT, so that we have epithelial thickness mapping from the OCT, and eventually some very interesting data that is not available on the software from the RTView as well. Interestingly, we have many machines from in the OCT technology for epithelial thickness, and one of the best ones is the Zeiss Sirrus OCT with the anterior chamber and cornea module, in which you can have a broad module and a more detailed module and the epithelial thickness, like in this case with radiokeratotomy. So we published a few years ago the roll-up epithelial thickness for refractive surgery, and you can see we talk about some corneal ring concepts, and the corneal ring can have a secondary effect like a 3 to 6 months after the procedure, and this is related to epithelial hyperplasia. And if you have this type of data, this is from OCT and this is from Dan's clinic on a patient that I'll talk about in just a little bit. You see the epithelial thickening here, which correlates very nicely to the secondary improvement of this patient that did very well after ring. And you can have a fellow eye of a normal topography from patient that had keratoconus in the other eye, and other cases with mild, moderate, and advanced keratoconus. And looking at the epithelial thickness here, you see the very thinned epithelium over the area of the cone. And here you have kind of a hard time to detect abnormality. However, the computer with deep learning algorithms can detect abnormalities here. And the real need that we have now is to move into the domain of artificial intelligence for epithelial thickness so that we have objective data like what we had from Dan Reinstein in his machine learning from the high frequency ultrasound. This is a very interesting example of a patient that presented with unilateral ectasia, and I would say this is unilateral ectasia because of advanced diagnostic testing. The patient had 20/20 plus uncorrected vision in the left eye. He did very well after ring, and he moved to London. We were fortunate because he moved to London due to his work, and then Reinstein was able to see him and did all the exams. You saw the fellow eye with the ring implanted on the other slide, but here you see the high frequency ultrasound normal from London Vision Clinic algorithm, and also you see other tests like the Mian-Gatinel score, and you have a TBI over normal. So it's important. Very good work can be done for looking at Bauman's layer topography, which is the curvature of the virtual surface removing the epithelium, and it can be very important for us to look at complex cases. But when we think about SMILE, we have other complications. We have epithelial islands. Epithelial islands is not the same as epithelial implantation. Let's see this case. This case was pretty much when I started doing SMILE and having some good confidence on my technique. And you see this epithelial defect here, but you see
I used the technique that I was taught by Dan Reinstein and his group. And you first identify the lamella, the front lamella of the lenticle, and then you go to the bottom and you leave a little triangle with this dissection so that you can eventually find a way to remove the lenticle with only one instrument. And I have the second opening incision, and eventually, if there is some difficulty, you can use the second incision and eventually use this incision to remove this lenticle. So this was a beautiful eye. This day, the patient was 20/20 uncorrected. The fellow eye, I did not do the procedure as a SMILE procedure because I saw the met dot fingerprints, and this patient was not happy with the PRK done in the fellow eye. But a month, like about 6 weeks later, he called me and he noted some ghosting, and he had this type of epithelial implantation. It's not epithelial growth. So from that little epithelial defect that we had in the incision, some cells were implanted during the dissection, and you saw the dissection with relatively minimal entrance. I just entered once with a spatula, as you saw. And this is the OCT. And one thing you can see the OCT is this. And I'll come to this very much later. So how do we treat that? So this is another case from a colleague of mine. In this case, you see 2 sheets of epithelial islands. Now, this patient was with some issues, and how you treat that? You have to open the incision, and you need to use adequate instrumentation. And this is key. I talk about that with my friends from Zeiss that help us tremendously with the application of the laser, but we need good instrumentation. You see how easy it is to make an epithelial defect. So it's very important that you are not going to touch the epithelium. I would say even now it's go to get an wax cell and open this a little wider so that you have a clean space so that you don't get with these cells on the back of your spatula to implant more cells when you're removing the cells that you have here. You have to dissect the lamella, and once you dissect the lamella, very carefully you have to remove the epithelium that is implanted on the posterior part of the cap, and you have to open that around it. I don't want to go with embracing here, but I just opened the spatula area so that it comes now, and I will try not to move the epithelium so much. And this is a very important tool that I would say that's a must for every SMILE surgeon to have. So you go around and you see here that the epithelial sheet will be caught by this, and you have the implantation removed. This is a Zico instrument. I don't have any type of interest in that, but I just want to say thank you for Jod Mehta for designing this nice tool that has many applications for SMILE procedure, including the epithelial removal end. The other end is like a Sinskey, inverted Sinskey, which is very good for helping removing the lenticle. So this case is a problem that we have to understand how to prevent it. And going back to the experience I first had with laser vision correction with the old days with the keratome, this was a problem that we would see once in a while, about 1 in 250 cases. This is not epithelial defect, but epithelial loathing. You see the epithelial flap, the flap is nice, but the epithelium is completely loosened after the keratome. The fellow eye of this patient had PRK, and okay, make this, and just use this, yeah. And you see here the fellow eye with the PRK, how easy it is to remove the epithelium in this case. And this is a control PRK case in a young patient with
relatively thin cornea. And in those days at the University of Washington, I was able to get these epithelial specimens and sent to the lab, and you can see the electronic microscopy ultra high resolution study, and you see the Bowman's layer and not the Bowman's layer, but the basement membrane layer, which sits in the top of Bowman's, and this is over replicated here, which makes us understand the loosened epithelium. Let's see a case. This patient was asking for a smile. You see some abnormality here on the topography, but everything looks pretty good in terms of corneal structure. Epithelium was a little bit irregular, but not likely to be ectasia. In this patient, when you dilate the cornea, the pupil, you see the corneal image of this met-dot fingerprints, and you see the thickening of the basement membrane. It's not exactly Bowman, but the thickening of the basement membrane, which indicates occult basement membrane dystrophy. And you see how easy it is. Usually I do PRK with epithelial removal with a excimer laser. I do PTK epithelial removal. I highly advocate in favor of that. I think it's a better procedure for surface ablation. We can debate about that, but this case was one of the cases that I decided not to do that just because I wanted to prove that the epithelium was kind of loosened in this situation. So when we think about enhanced preoperative screening, it's really important that we understand the goals of the preoperative assessment. And the goals is to prevent complications and do a better effective treatment for the patient, to improve the results. And the role of artificial intelligence is going to be higher and higher in this real revolution and evolution of refractive imaging that provide us data to help the patients. And we need to use these objective metrics for properly advising on screening, diagnosing, planning these patients. Prevent complications, safer procedures, and improve planning for more efficient procedures is the goal that we should have. And we are really overwhelmed with information from topography to tomography, segmental tomography, biomechanics, wavefront data, and we need to get that in a single plate so that it's going to be much more effective and easier for us as clinicians for doing the best work as possible for our patients. And I do believe the future will be the integration with optimization. I welcome all of you to the Violet June campaign, and thank you for your attention. Gracias, doctor Renato. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con el doctor Everardo Hernández Quintela. Antes de eso, les recuerdo que al final de las presentaciones habrá una sesión de preguntas. Por favor, ahora es el momento, si quieren escribirlas en el chat o en la sección de preguntas. Y si alguien quiere que le quitemos el silencio después de las presentaciones, también es posible hacerlo. Pues bueno, como les decía, ahora el doctor Everardo Hernández Quintela, quien es fundador presidente de la División de ARVO, mejor conocida en México como el Colegio Nacional de Investigación en Ciencias Visuales, MARVO. También es el jefe, bueno, fue el jefe de Departamento de Córnea y Cirugía Refractiva en el Hospital Asociación para Evitar la Ceguera en México, y ahora es jefe del Departamento de Investigación y Metodología en Oftalmología, justamente en el mismo hospital. Entonces, muchísimas gracias por su presentación, doctor, y continuamos con usted. Deme un momento. Muchas gracias, Ana. Cómo no, te agradezco la presentación y desde luego en lo que me dan acceso a mi presentación. Listo. Gracias. Ok, entonces espero que se esté viendo mi presentación. ¿Mi página? No. Se ve el escritorio y la presentación también. Ok, entonces déjame verla yo, porque yo soy quien no la veo ahora. Ah, ya la tengo aquí. Ok. Entonces, bueno, es un honor para mí estar con ustedes y desde luego compartir este ciclo de conferencias patrocinado por Laboratorio Zeiss. Tengo un problema porque no tengo
acceso, sí, tengo acceso, pero no puedo mostrar mi pointer, pero no pasa nada. Y también me estorba, perdón, como dice Renato, el doctor Ambrosio, aquí nosotros practicamos esto, lo hicimos, y cuando estamos ya aquí presentes, por alguna causa no funciona igual. Deme un Eso lo hace más momento. interesante. Sí, exacto. A ver, ahorita ustedes me dicen si se ve bien. Yo no me veo a mí, pero ¿sí ven mi presentación? Sí, vemos la presentación y también los vemos a ustedes. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, honor estar con Renato, súper amigo, un gran conocedor de estos temas. La verdad, gracias por incluirme en estas series. Y desde luego con mi colega y amigo Gonzalo García Oteiza, aparte del trabajo que vamos a presentar, él ha estado muy involucrado y ha sido un gran motivador y un gran líder también en este proyecto. Yo voy a hacer dos pequeñas presentaciones, trataré de que no sean muy largas. La primera es de implante de anillos intracorneales o intraestromales asistido por láser de femtosegundos, y la segunda sería el trasplante de la capa de Baumann, también asistida por láser de femtosegundos. Bueno, entonces empezaré por la primera, de anillos intracorneales. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. No tengo ningún conflicto en esta presentación. Y como ustedes seguramente saben, estos son los anillos intracorneales, son unos dispositivos muy precisos, y existen diferentes modelos que ya veremos más adelante, y que están diseñados principalmente para corregir las irregularidades de la superficie asociado desde luego a queratocono y a otras ectasias. Y veremos también algunas indicaciones a las que se ha extendido. Aquí tenemos la gran variedad y los diferentes tipos de anillos que es parcial porque cada vez existen y se van actualizando y existen más tipos de anillos, pero este es en general lo que tenemos en el mercado de manera accesible y fácil. El trabajo que voy a presentar adelante es en particular realizado con anillos Keraring por Medifacus. No tengo ningún interés financiero en este sentido. Y bueno, cada variedad, algunos tienen ventajas, desventajas. Yo empecé poniendo Intax en un inicio, hace muchos años, y después migré a Kerarin por su mayor capacidad de corrección. Como decía yo, el espectro en el cual podemos usar los anillos intracorneales no solamente se limitan al queratocón. También se pueden utilizar, y hay reportes en los cuales han tratado de corregir el astigmatismo irregular asociado a trasplante de córnea. También en ectasias post-LASIK y desde luego en la degeneración marginal pelúcida. Las indicaciones, desde luego, está en aquellos pacientes que no tienen una mejor agudeza visual corregida óptima, principalmente en aquellos pacientes que tienen intolerancia a lentes de contacto, ya que como veremos más adelante mejora su tolerancia. Es importante considerar el grosor corneal, principalmente en el túnel, que tendrá también que ver con el grosor del anillo, porque esto podría interferir, si es muy grueso el anillo, podría interferir con la nutrición del estroma corneal. Desde luego aquellos pacientes que tienen una pobre agudeza visual con corrección aérea y con lentes de contacto. Pero también debemos considerar que está indicado en pacientes que tienen un potencial en su agudeza visual para nosotros poder ofrecer un mejor resultado. Aunque existe cierta controversia y estas contraindicaciones no son absolutas, principalmente las keratometrías. Algunos autores dicen arriba de 62, otros dicen arriba de 70, yo lo he dejado en 65 para tratar de crear un consenso entre todos. Desde luego, el anillo solamente va a modificar la forma de la córnea, de ninguna manera su transparencia. Entonces, tenemos que garantizar que si bien puede haber una pequeña opacidad central, esa no puede ser importante, tendrá que dejar pasar la luz para que nuestro paciente vea. Desde luego, un paciente que tenga un hidrops agudo está contraindicado. En pacientes con atopia severa, por la gran tasa de extrusión que puede haber, un síndrome de erosión corneal recurrente, porque sobre todo en los primeros meses el anillo produce una protrusión en la superficie corneal que el parpadeo puede causar un trauma en lo que se regulariza y el epitelio se adelgaza en esa zona, y en fin, todos los mecanismos compensatorios de la córnea tisulares entran en efecto. Y desde luego debemos tener mucha precaución con aquellos pacientes que tengan altas expectativas. Realmente este procedimiento debe ser para pacientes
que entienden perfectamente que la mejoría va a ser discreta, modesta. Realmente no los vamos a mejorar, aunque tenemos pacientes extraordinarios, ¿no? Debemos considerar los factores de riesgo para poder prevenir cómo va a quedar nuestro paciente. De los más importantes probablemente sea, como ya mencioné, las queratometrías. Si son demasiado altas, no va a funcionar tan bien. Sin embargo, también aquel paciente que tiene una muy buena agudeza visual sin corrección, probablemente no sea el mejor candidato para el implante de anillos intracorneales. Preferimos que nuestro paciente tenga una visión y un grado de queratocono más afectado. Con el propósito de conocer cuál era la experiencia clínica que nosotros teníamos de manera formal, realizamos este estudio en el cual incluimos todos los pacientes operados de queratocono asistidos por láser de femtosegundos y los seguimos en el tiempo a los 0, 6, 12 y hasta los 2 años. Reunimos un total de 246 pacientes y a todos ellos se les hizo desde luego una exploración oftalmológica completa, pero sobre todo enfocados a la agudeza visual corregida, no corregida, su refracción y su paquimetría. Y aquí están algunos de los resultados. La mayoría de estos, el 56% fue del sexo masculino. La edad promedio pues fue joven, de 27 años. Y vean ustedes, llamó la atención, que tenemos algunos pacientes pediátricos que también es muy controvertido y hay autores que no lo hacen. Nosotros tenemos pocos casos, como podemos observar aquí en este nomograma. Menores de 18 años no pasan los 10 casos y con tendencia a una edad más joven. Nosotros seguimos al paciente, desde luego tuvimos algunas pérdidas en el seguimiento, como pueden ver, y a los 2 años únicamente acabamos con 38 pacientes y con 122 al año. Bien, aquí están algunas de las características de nuestros pacientes. Como pueden ver, el rango de esfera y cilindro es sumamente amplio, desde positivo hasta un -30. En ese momento, hoy ya no operamos este tipo de casos, pero en ese momento realmente no se sabía precisamente si iba a mejorar o no. Entonces hicimos nuestros ensayos y esto fue lo que resultó. Vemos una afectación en la agudeza visual sin corrección, con un logMAR de 1.4, que está ahí cerca de los 20/800. Una agudeza visual mejor corregida, bastante significativa, como pudieron ver. Y quiero que vean ustedes las queratometrías, ¿no? Si operamos pacientes hasta de 73 de queratometrías curvas y hasta 73 dioptrías, que es lo que le digo, era en esta fase exploratoria en la que todavía no sabíamos y no teníamos todo el conocimiento que tenemos el día de hoy. Inclusive paquimetrías de 309 micras centrales, que sabemos que es un factor pronóstico de un muy buen resultado. Y bueno, aquí, a pesar de todos estos detalles, la agudeza visual no corregida sí tuvo una mejoría considerable, que aquí estamos pensando en aproximadamente 3 líneas, ¿no? En promedio, y se mantuvo estable a través de todo este tiempo. Consideren el sesgo que existe en las pérdidas, ¿no? Teniendo un promedio aproximadamente 0.8 en logMAR. Bien, la capacidad visual tuvo curiosamente un rebote. Claro que consideremos que estos pacientes que regresaron a los 24 meses solamente son 34 versus los 122. Entonces, en este sesgo de que yo les platicaba, no sabemos si regresaron realmente porque no veían o cuál era la razón. Pero podemos ver claramente que hubo una mejoría importante, por lo menos hasta el año. Bien, la esfera, y considerando, recuerden ustedes que si bien el implante de anillos intracorneales no es una cirugía refractiva, sino realmente es una cirugía que está enfocada a disminuir la irregularidad corneal, aún así tiene un efecto poco predecible, pero tiene un efecto sobre la esfera, ¿no? Y el cilindro, como veremos más adelante. Y bueno, aquí corregimos prácticamente 4 dioptrías de la esfera. Y bueno, el cilindro fue mucho más discreto, prácticamente de 5.50 a 3.50, son 3 dioptrías, también una mejoría, se ve estable, relativamente estable, con una mejoría en los últimos casos ya al año. Y el equivalente esférico, bueno, prácticamente estable, como pueden ver. Seguramente existe ahí un efecto de acoplamiento, no me atrevo a decirlo, pero como pueden ver está bastante estable y plana la línea que estamos observando a través del tiempo. Bueno, la queratometría plana se aplanó de manera significativa, como pueden ver. La queratometría curva, que esté simulada a través del tomógrafo, podemos observar que si bien disminuyó
de manera considerable, se ha tenido una regresión discreta que se ve manifestada en la curva o en la línea del tiempo en la queratometría promedio. Bien, en la paquimetría ultrasónica central, que esto es algo bastante interesante porque se han reportado cambios, sobre todo un engrosamiento, como se puede ver al año. Sin embargo, existe una regresión prácticamente a niveles inferiores a los que se tuvo en el preoperatorio. No sé cómo explicar esto. Estas son algunas de las complicaciones que sí tuvimos. Y yo sé que hay reportes en los que prácticamente no han tenido complicaciones con esta técnica. Sin embargo, consideren que también tenemos una curva de aprendizaje en ese momento. Y bueno, la principal complicación fue la migración de los segmentos en 4 casos. La pérdida de los segmentos en 3, descentración en 2, extrusión en 2, licuefacción en 1. Y uno se acabó en una queratoplasia penetrante, seguramente porque no tuvo un efecto favorable. Hicimos un análisis vectorial para determinar qué era lo que pasaba con el astigmatismo y cuánto era lo que nosotros inducíamos, el astigmatismo quirúrgico inducido, con los puntos azules. Entonces, entre más coincidían estos puntos, pues mejor era nuestro resultado. Y como pueden ver, se encuentran bastante dispersos, aunque en la misma zona, pero realmente esto habla de la falta de predictibilidad en el implante de los anillos. Sin embargo, los pacientes mejoran, como ustedes vieron. Y bueno, aquí está la misma gráfica que vimos anteriormente, y a su mano derecha podrán ver cuál fue el astigmatismo postoperatorio. Curiosamente, la mayoría de ellos tienden a ser con la regla, como pueden ver. Bien, comparado con otros estudios, podemos también ver el cambio en la queratometría promedio, cómo disminuye y sigue teniendo esta pequeña regresión, como nosotros también lo observamos. Este estudio en particular tiene un seguimiento más largo comparado con el nuestro. Sin embargo, la tendencia es igual, entonces coincide con lo que nosotros también estudiamos. Tal y como nosotros encontramos, el cavente esférico es muy parecido, está estable. En este estudio también podemos observar que la curva es muy parecida y este tiene un seguimiento mucho más largo, ¿no?, que el que nosotros tuvimos, pero se ve bastante estable. Y bueno, este es el comportamiento de las queratometrías promedio. Si bien este es un estudio realizado con INTACT, que es diferente al nuestro, podemos observar que existe una gran transposición entre las diferentes líneas y probablemente la diferencia no sea significativa, ¿no? Realmente aquí lo que encontraron es que a pesar de que vemos cierta tendencia, no hay una diferencia muy importante o clínicamente significativa. Bien, en conclusión de esta pequeña revisión y esta pequeña serie de casos, realmente existe una regresión en los efectos de los anillos intracorneales, principalmente en las queratometrías. Y bueno, hoy, y lo discutiremos seguramente, la posibilidad de realizar combinaciones de cirugías, tanto con crosslinking, anillos, PRK inclusive, etcétera, etcétera. Bien, esta es por la parte de los anillos intracorneales. Entonces, mientras voy a mi otra presentación, que ahora sí hablaré del trasplante de la capa de Bowman, en la cual en esta presentación es un artículo que publicamos hace ya algún tiempo, y que el primer autor fue Gonzalo, que nos acompaña el día de hoy, y bueno, es probablemente de las personas después de Meles que más sabe de trasplante de la capa de Bowman. Bien, esto surge a partir de, como todos ustedes en sus hospitales, nosotros tenemos un club de lectura y nos juntamos cada semana, y ahí es donde se generan un montón de ideas y preguntas, y algunas las probamos, otras no. Y bueno, finalmente nosotros caímos, después de la revisión de diferentes artículos, caímos con este paper, que si bien no es el primero que habla del trasplante de capa de Bowman, sí fue el que nos motivó, principalmente a Gonzalo, y que nos movió a probar esta técnica. La técnica del trasplante de capa de Bowman fue descrita por primera vez en el 2010 y tenía otra indicación, que era realmente el reemplazo de una opacidad corneal post-PRK, pero fue más adelante, hasta el 2015, donde se propuso para el queratocono. Y bueno, en esta revisión que se hace en este primer paper que nosotros revisamos en el 2015, vienen estos 5 primeros artículos
que aquí está el primer artículo que le mencionaba yo del 2010 para el tratamiento de un haze post-PRK. Y ya ves, más adelante, Meles y su equipo en el 2014 y 2015 presentó esta serie más interesante y ya en el 2018 presenta a largo plazo los resultados a 5 años de esta técnica, ¿no? Los beneficios potenciales, de acuerdo como se presentaba en ese momento. Bueno, recuerden ustedes que la forma, la fisiopatogenia en el keratocono es que existen rupturas, fracturas de la capa de Baumann. Entonces, era lógico pensar que reemplazando o adicionando un tejido que tenía esta estructura, el paciente debería mejorar. De tal manera que los propósitos y los beneficios eran estabilizar la ectasia, produciendo un aplanamiento corneal, mejorando la adaptación de los lentes de contacto y, si es posible, mejorar la mejor agudeza visual corregida. Tenía unas grandes ventajas desde el punto de vista quirúrgico, que no era necesario utilizar suturas. El tejido donador, ya que se embebe, se introduce en alcohol al 70% por 30 segundos, se denuda de todo resto antigénico y celular. Entonces, de esta manera, pues, el riesgo de rechazo prácticamente se disminuye de manera considerable. Y uno de los objetivos principales era posponer probablemente el trasplante de córnea, ya sea penetrante o lamelar anterior profundo, con el propósito de indicarlo en pacientes jóvenes para disminuir el riesgo de rechazo corneal. Entonces, nosotros nos hicimos la pregunta que si este sería una alternativa factible ante QPP o trasplante de córnea penetrante o una queratoplastia lamelar anterior profunda en pacientes que no eran candidatos, por un lado, a crosslinking, porque su córnea era muy delgado, y tampoco anillos por el mismo motivo, ¿no? Principalmente en pacientes jóvenes por el riesgo de rechazo corneal, o en pacientes con déficit psicomotor, en aquellos pacientes que están asociados al síndrome de Down, por ejemplo, en el cual un trasplante y ellos se pueden lastimar, entonces probablemente es una mejor alternativa, principalmente en pacientes con un queratocono grado 3 o grado 4. De tal manera que estas son las indicaciones, como ya las hemos mencionado. Es muy importante que uno de los puntos relevantes en estas indicaciones es la intolerancia a los lentes de contacto. Y bien, nosotros nos enfrentamos a dos problemas. Por un lado, la disección del donador. Como ustedes verán, no es una disección fácil y me les lo ha dicho. Realmente puede uno dedicar una hora y media a tratar de disecar el donador y se rompe. 30% de los casos fallan por esta causa. Y por otro lado, tenemos la disección del receptor. El cual, si bien existe un material muy bien diseñado, en nuestro país no es fácil conseguirlo. Y son estos 3 sectores que tienen 3 colores, es blanco, rojo y azul, pero prácticamente nosotros no teníamos acceso a él, y desde luego el 15%, aproximadamente 13% descrito de la perforación, porque son cortas muy delgadas. Entonces, en esta disección puede haber esa complicación. Entonces, nosotros tenemos que decidir también desde el punto de vista económico. Tenemos un femtosegundo, un Disumax. ¿En qué lo usamos? ¿Lo usamos en el receptor o lo usamos en el donador? Y como no teníamos material instrumental para el receptor y sí teníamos el femtosegundo, decidimos utilizarlo en el receptor. Esa fue la contribución que nosotros hicimos, y desde luego está inclinada, influida por el medio en el que nos encontramos. Entonces, hicimos un entrenamiento un poco extenso en cirugía experimental. Tuvimos una donación importante por nuestro jefe en la época del Banco de Ojos. Soy jefe de córnea, el doctor DeWitt. Nos donó estos ojos, estas córneas, para hacer nuestros experimentos y poder disecar esta capa de Baumann. Hicimos varios, fallamos un montón, pero finalmente nos sentimos cómodos y decidimos realizarlo en pacientes. Y después el láser de femtosegundo. Desde luego nos enfrentamos ante la complicación o la dificultad, que para el técnico fue una cosa sencilla, de crear una gran bolsa corneal con una pequeña entrada. Y prácticamente fue una programación de un flap para un LASIK con una bisagra muy amplia y un corte pequeño. Entonces, estos son los pasos para obtener el tejido donador.
los voy a presentar en forma de esquema, gráfica, y después presentaré un par de videos para que ustedes lo vean. El tejido donador se dispone, se coloca en una cámara anterior artificial, como se está viendo en este esquema, y probablemente este sea uno de los pasos críticos para obtener el donador, que será hacer una pequeña incisión muy superficial con una aguja calibre 30, y aquí, como cirujano de córnea, uno tiene la tendencia a hacer el corte un poco más profundo de lo que uno necesita. Nosotros ya hemos denudado el epitelio de esta córnea donadora. Entonces recuerden ustedes que la membrana, la capa de Baumann tiene un grosor entre 8 y 13 micras. Entonces realmente nosotros deberíamos ser capaces de apenas posicionar la aguja sobre el tejido y moverla discretamente. Ya verán que hice mi mejor esfuerzo en los videos, pero lo que quiero decir es que el mensaje es que hay que hacerlo muy, muy superficial. Este pequeño corte tiene que ser muy superficial. Y después de esto es importante, lo podemos hacer inverso, primero azul de tripano y luego el corte con la aguja, o viceversa, no tiene mayor importancia, pero es importante sí teñir con azul de tripano este tejido para poderlo identificar, sobre todo en el momento de la sección y en el momento del implante o la introducción. Este es a mí me tocó mucho tiempo al principio, después ya aprendí cómo, es algo muy intuitivo encontrar la capa de Baumann. Y realmente si está bien descrito una pinza McPherson para empezar a hacer esta disección especial, que tiene la punta ligeramente más redonda o más amplia, realmente nosotros usamos una pinza McPherson estándar, sin dientes desde luego, y ya verán cómo se hace esto. Y después la disección de la capa de Baumann, esa es la parte más difícil. Realmente está sumamente adherida. Está tan adherida que después de media hora yo le decía a mis colegas que estaban conmigo en quirófano, decía, tómame el tiempo, porque yo después de media hora, si no avanzo aunque sea 1 milímetro, voy a tirar la toalla. Y eso pasaba, me tomaban el tiempo, decía, doctor Hernández, ya pasó la media hora, ok. Entonces ya no seguía yo, y van a ver ustedes lo que decidí hacer, que fue disecar un poco de estroma, y ya veremos. Esta es la imagen, la figura original del artículo del equipo del grupo de Meles, en el cual pueden ustedes observar cómo empieza a hacer esta pequeña corte con la aguja, luego la diseca con una McPherson. Curiosamente esta McPherson parece estándar, luego la empieza a jalar, empieza a ver este signo de disección a través del estroma. Aquí ya tienen disecado en una esponja la capa de Baumann, y se enrolla igual, muy parecido al que es la capa endotelial en Udimec, ¿no? Y este es una de las figuras de nuestro paper, en el cual nosotros hacemos prácticamente los mismos pasos que hace al principio. Denudamos el epitelio, hacemos la incisión periférica con la aguja, teñimos con azul de tripano, empiezo con una McPherson a disecar la capa de Baumann, y la diferencia es que lo que yo hago es utilizar el disector que utilizamos para la cirugía de SMILE. Entonces entro lo más cercano posible a la capa de Baumann y hago un pequeño pocket para después meter el disector, y prácticamente la disección sería muy superficial y muy parecida a lo que sucede en una disección con SMILE, hasta que tengo yo el tejido que ustedes están aquí observando. Bien, después de esto, se prepara el tejido receptor con el láser de femtosegundo. Nosotros hacemos esta gran bolsa, que es muy fácil disecarla, pero hay que tener precaución en la parte central. Nosotros teníamos una gran preocupación de hacer una perforación en este sitio. Entonces realmente ahorita verán en los videos más adelante, primero diseco la parte periférica y al final entro a la parte central para dar un poquito más de tranquilidad y confianza. El tejido donador se coloca sobre un deslizador, un glider, que se aproxima cerca de la herida, y con la pinza diseñada por Antonio Méndez, tomamos el tejido de manera firme y se introduce. Y una vez adentro, que este también tiene otra dificultad, es arreglar y tratar de expandir el tejido dentro de la bolsa. Bien, entonces aquí vamos a ver este primer video, que estamos colocando el tejido donador sobre la cámara anterior artificial. Estamos quitando el epitelio, secando un poco para ver los tejidos. En esta ocasión primero
aplicamos el azul de tripano para poder identificar plenamente el tejido. Curiosamente, aquí estoy tratando de ser muy superficial, que tener un tiempo. Desde luego está acelerado, realmente eso nos toma más tiempo. Pero verán ustedes qué bien se diseca aquí la capa de Baumann, la encontramos muy, muy rápido. Ahí está, se ve perfecta. Y luego entro con el disector de Smile, y luego entro con el otro disector en forma de cuchara, y me voy extendiendo hasta la periferia. Curiosamente, los ojos de los mexicanos, creo yo, no hay un estudio, esto que voy a decir es algo totalmente empírico, la impresión que yo tengo, las córneas de los ojos mexicanos son pequeños, realmente este diámetro que nosotros hacemos de 9 milímetros es bastante grande. Después de haber disecado y estamos haciendo el corte, pasa un trépano de barro generalmente, y nosotros ahí hacemos el corte, ¿no? La trepanación de este tejido para que nos quede regular. En este segundo video, ¿sí avanzó? Va a ser primero. Bueno, ahorita vamos a ver, porque ya se va a presentar de manera muy breve espero que sí sea, yo no reconozco si es el primero o es no, es el primero. Ah, este es el segundo. Ok. Entonces, en el segundo vamos a ver el docking y el corte que hace el femtosegundo. Si se ven aquí, mi incisión es más profunda. Realmente me fui un poco más profundo. Debió haber sido un poco más superficial. Aquí pongo en un segundo paso el azul de tripano. Después lo seco para poder observar el tejido. Aquí hago la disección. Aquí durante la disección me tardo más. Hago una pequeña fractura que ustedes pueden ver aquí, pero después entro con el disector, porque realmente estar ahí horas, yo en cuanto pueda sí iré con Meles a tomar un curso de cómo hacer esto, porque creo que sí puedo mejorar. Estoy seguro que todavía estoy en una fase de aprendizaje. Entonces aquí ya está el docking, que estamos usando el femtosegundo, está haciendo el corte. Si ven ustedes el diámetro, a pesar de que es 9 milímetros, para este ojo que es pequeño, se ve aparentemente mayor. Hemos terminado, y después, como el diámetro llega a tocar los pequeños vasos periféricos, porque generalmente eran pacientes que usaron lente de contacto en algún momento, sangra. Si se fijan, me voy por la periferia, procuro, no llego al centro todavía, y ya que llego al centro, curiosamente tiene cierta resistencia, como pueden ustedes ver. Y bueno, ya al final me voy a la parte más periférica, hago una pequeña lavado, exprimo, sobre todo porque había material hemático, como les digo. Ahí estoy tomando el tejido con la pinza de Méndez, me estoy tratando de acomodar, entonces meto el tejido, y aquí una dificultad era que cuando sacábamos el tejido había que detenerlo con otra pinza, porque si no me lo traía, no se venía con mi pinza. Y después hacemos un reacomodo, un plegamiento, una colocación del tejido, que sí se alcanza a ver bastante azul. Hacemos un poco de tapping o extendemos para que el tejido tenga una mejor extensión. Checamos en dónde ha sido colocado con una luz de hendidura en la lámpara, en el microscopio, y es así como queda este caso. Bien, entonces aquí estamos observando el OCT de uno de nuestros pacientes. Veremos los grosores. Este es uno de nuestros casos más delgados, que realmente nuestro objetivo es llegar por lo menos a unas 50 micras de grosor de este tejido, porque recuerden que realmente eso tiene parte de estroma, ¿no? Realmente no solamente es la capa de baba, tiene un buen pedazo de estroma. Aquí tenemos la parte superior, le voy a llamar el CAP, que es la tapa, ¿no? De 140 micras. Entonces consideren lo preciso que es el láser de femtosegundo, que logró crear este corte de una córnea de 350 micras a 150. Realmente eso es una gran ventaja. Yo creo que ahí tiene una cosa fabulosa que podemos hacer herramienta. Y bueno, este es el aspecto clínico, una fotografía panorámica al posoperatorio al día 7, ¿no? Donde podemos ver el borde del tejido y la transparencia que alcanza. Veremos un poquito sobre la transparencia. Y bueno, este es uno de los reportes de la tabla en donde hace un resumen de los 5 años de seguimiento de Meles, ¿no? En donde vemos que si bien sí existe una mejoría en la agudeza visual corregida con lente aérea, la mejoría, consideren que todos estos pacientes ninguno toleraba el lente de contacto. Y ahora, si bien parece discretamente menor, no significativa, estos pacientes ahora toleran lente de contacto y pueden ver. Entonces han de estar contentos.
Vean ustedes la diferencia, si en un principio existe un aumento en la curva, en el grosor corneal, realmente después es mínima, ¿no? Eso es un objetivo que nosotros todavía no hemos alcanzado, tendremos que seguir probando y operando para alcanzar ese objetivo. Cambio importantísimo en las keratometrías, ¿no? Aquí alcanzó hasta 7 dioptrías en la curva y aquí alcanzó también unas 5 dioptrías en el promedio. Y bueno, hablaremos un poco de la densiometría más adelante, la cual esta aumenta desde luego por las interfaces que existen. Entonces, nosotros en total tenemos 6 casos que les voy a presentar ahora en adelante. Es una pequeña serie, son 2 pertenecen al sexo femenino, 4 al masculino, la edad promedio son jóvenes, como bien platicamos, todos tenían keratoconio grado 4, todos tenían intolerancia a lentes de contacto y ninguno era candidato a cross-linking o al implante de anillos intracorneales. Entonces hablaré de los resultados de las keratometrías planas. Como todos tienen diferente tipo de seguimiento, algunos tienen 2 años y otros tienen prácticamente unas semanas, que los acabamos de operar antes de que toda esta contingencia empezara. Entonces, he marcado en verde todos aquellos que mejoraron o disminuyeron su keratometría plana, que va desde un rango de 0.6 dioptrías hasta 3.3 dioptrías las que aplanaron, pero tuvimos un caso que se encurvó la plana por 0.7 dioptrías. Probablemente uno de los mayores efectos está en la keratometría curva, en la cual prácticamente todos ellos se aplanaron. En un caso obtuvimos hasta 10 dioptrías y el menos prácticamente nos aplanó, 0.25, podría estar dentro de la varianza de la medición del instrumento. Pero sí tenemos otro, que el menos sería entonces el de 2 dioptrías. Y en general, pues vean si aplana es que me sale un mensaje aquí en la pantalla, ya lo quité. Entonces aplana por lo menos 4 dioptrías, ¿no? Entonces sí tiene un evento importante. Ya me detuvo. Ahí estoy. Muy bien. La agudeza visual mejor corregida mejoró, como pueden ustedes ver, en un caso hasta 2 líneas, en un caso una letra, otra letra, media letra, en fin. Y estos son la agudeza visual mejor corregida, recuerden que era con lente de contacto. Entonces, por lo menos todos estos pacientes, estos 4 que estamos viendo al principio, que tienen el seguimiento adecuado, pudieron readaptarse su lente de contacto. Estos que vemos aquí, estos 2 últimos casos, se hicieron hace pocas semanas y no han podido regresar a su seguimiento por la contingencia. Pero ellos tenían una buena, mejor agudeza visual corregida con lente de contacto. Esperemos que no la pierdan porque ellos mejoraron nosotros otros casos. Y sin embargo, la agudeza visual no corregida, todos los pacientes mejoran de manera discreta entre 1 y 2 líneas, de tal manera que el resultado, bueno, pues es favorable en este caso, sobre todo considerando que todos nuestros pacientes pudimos adaptar el lente de contacto. Aquí es interesante porque estoy contrastando la paquimetría preoperatoria. Fíjense ustedes que tenemos el último caso de 235 micras. ¿Están de acuerdo que es un caso extremo, ¿no? Insalvable, ¿no? No podemos hacer más con él. Y en su última visita, nuestros grosores son mucho mayores. ¿Por qué? Porque nuestros caps, nuestros injertos, son mucho más gruesos, como ustedes pueden ver. De hecho, con una tendencia a que refinar la técnica, como ustedes pueden ver. Claro que esto disminuye, puede disminuir hasta 100 micras en un año. Entonces también debemos darle tiempo para ver cómo se comportan estos en el futuro. Y casi todos coinciden, ¿no? Si yo puse un flap de 94, bueno, se engrosó 89 micras, pero hay otros que no coinciden, ¿no? Aquí se engrosó 172 micras y yo medí uno de 85, etcétera. Habrá que estudiar bien y sobre todo con el tiempo para ver cómo puedo yo explicar o podemos explicar nosotros todos estos cambios. El cambio keratométrico, probablemente, y este es un ejemplo, nada más que vean un pre-op y un post-op, este es uno de los últimos pacientes, o sea, tiene prácticamente una semana, me parece, y la keratometría curva de 72 mejoró a 70, ¿no? Que está aquí exactamente. Y aquí están los promedios y los otros cambios que hubo. Sin embargo, de manera muy interesante, en este mismo caso, disminuyó de manera importante la aberración esférica, que es una de las que contribuye de manera más importante a la disminución de la visión, y por otro lado también disminuyó la evolución del astigmatismo irregular, como están ustedes viendo aquí.
Y esto es a la semana. Existen reportes, este es un reporte de Luceri ya hace tiempo, en el cual habla de la densitometría y cómo aumenta en estos casos principalmente la interfase de la parte posterior. Y aquí tenemos un ejemplo de uno de nuestros pacientes que fue operado y que desde luego este es un estudio que queremos llevar a cabo más adelante y podemos ver el gran aumento que existe en la densitometría. Es decir, la interfase sí importa. Este es uno de los casos reportados en la literatura en el cual podemos ver cómo antes y después se aumenta la densitometría por esa interfase que interviene. Y eso tendrá que ver también con la decisión si lo hago manual o no lo hago manual. En Doctor, conclusión, voy a interrumpir un poco porque tenemos algunos comentarios que se ha pausado la transmisión. No sé si tenga que ver a lo mejor. ¿En dónde No, me no, no, quedé? todo se escuchó perfecto, solo que no cambian las diapositivas y su cámara se ve un poco ¿Pixeleada? exacto. Mm. Entonces, ¿desde dónde quieres que repita? Porque ya acabé. Estoy en las conclusiones. Ah, no, no, No sé. perfecto. Esto recién acaba de ocurrir. Ok. Entonces, para concluir, el trasplante de la capa aplana la córnea, produce un cambio en las aberraciones de alto orden y la densitometría. Sin embargo, estos cambios en las aberraciones de alto orden y la densitometría no están correlacionadas con la agudeza visual mejor corregida. Hay evidencia, de acuerdo a lo publicado por Vélez, que estabiliza la córnea y desde luego mejora la adaptación de lentes de contacto. Y de la misma manera mejora la agudeza visual mejor corregida. Pues prácticamente esto es lo que les quería yo presentar. Voy a detener, creo que ya no estoy compartiendo pantalla, ¿es correcto? Ahí todavía, pero no se preocupe. Ahora yo lo cambio y en lo que la cambio, Gracias. muchísimas gracias por su presentación. Y Gracias. ahora, pues para finalizar y comenzar el bloque de preguntas y la discusión entre ambos temas, tenemos al doctor Gonzalo García de Oteiza. Él nos acompaña muy entusiasta desde España. Digo muy entusiasta porque para él ya es casi, o ya es medianoche. Él es especialista en oftalmología por la Clínica Barraquer en Barcelona, subespecialista en córnea y refractiva por la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Actualmente es fellow del European Board of Ophthalmology y participó en 30 publicaciones entre artículos y capítulos del libro. Y pues bueno, se encuentra en el último año de tesis doctoral y sin más, te doy la bienvenida, Gonzalo. ¿Se me oye? Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues buenas noches ya madrugada. Yo ya les hablo desde el jueves 28 de mayo, o sea que ya estoy adelantado en el tiempo. Buenas tardes para toda Latinoamérica. Bueno, han sido 3 charlas muy interesantes sobre temas que están muy candentes en la especialidad de córnea y de cirugía refractiva. Muy específicos quizás pero muy interesantes. Entonces, yo no sé, Karen, si hay alguna pregunta. No he visto ninguna pregunta en el chat, pero si no la hay, yo he ido apuntándome cosas y para hacer preguntas tanto al doctor Ambrosio y al doctor Hernández. Si hay También algunas, sí, perdón, si hay algunas, Gonzalo, si quieres te las leo o tú también puedes acceder en lo que lo revisamos. sí, Tenemos una pregunta del doctor Tiago Barbosa sí. y pregunta, doctor Hernández, ¿en su técnica utiliza una espátula para obtener la capa de Bowman del donante? ¿No piensas que se lleva demasiado estroma anterior? Sí, yo concuerdo perfectamente con su apreciación. Nos llevamos un buen porción de tejido estromal. Es una técnica que tenemos que refinar definitivamente. Probablemente no solamente se deba a la espátula, se debe realmente a la disección inicial. Yo creo que preferiría en este momento, que casi lo voy a tratar de proponer, hacer una disección inclusive con el láser de femtosegundos, que si bien que sé que es más profunda que la disección manual descrita por Meles y sus números y su técnica en sus manos, realmente reproducirla es sumamente difícil, les puedo decir. Sí, concuerdo con él totalmente.
Sí, yo concuerdo con el doctor Hernández que la causa fundamental de tener un tejido más grueso y de no llevarte únicamente la capa de Bowman es el primer corte con la aguja, que siempre sin querer se va un poquito más profunda en el estroma. Y extraer la capa de Bowman mediante femtosegundo era una de nuestras primeras ideas que tuvimos también en nuestro club de lectura. Pero con las córneas que utilizamos en México, sobre todo porque no eran córneas muy buenas, eran córneas que ya iban muy pasadas de días quizás y no se podían utilizar para trasplantes penetrantes o trasplantes endoteliales, o porque tuvieran algún tipo de opacidad estromal profunda. Cuando llegaban al laboratorio a la hora de hacer la extracción de la capa de Bowman, el epitelio ya estaba totalmente suelto. Y por lo tanto, hacer ahí un láser de femtosegundo sin epitelio, el grosor del injerto de Bowman puede ser muy espeso. Pero lo que creo que se podría intentar es en ojos más frescos, en ojos que estén en mejor estado. El problema es que en México no se puede hacer porque, según tengo entendido, no se puede utilizar una misma córnea para varios trasplantes, pero, por ejemplo, aquí en Europa o en Holanda, que es de donde nace esta técnica, una córnea puede ir hasta para 5 trasplantes. Se puede partir un DMEC en 4 cuadrantes y utilizar cada cuadrante para un paciente, y se puede utilizar la capa de Bowman para un queratocono. Entonces, yo creo que si la córnea es relativamente fresca y el epitelio está bien adherido y todavía no se ha soltado por culpa del Optisol, igual se puede intentar hacer un corte más a la altura de la capa de Bowman y sacar una capa de Bowman mucho más delgada. Y creo que eso es importante. Y una pregunta que tenía yo quizás para el doctor Hernández sobre esto, yo creo que uno de los puntos que pueden ser más importantes en el trasplante de Bowman es a qué profundidad colocar el trasplante. De momento hay muy pocos casos en la literatura como para poder hacer un estudio, pero yo creo que sí que tiene importancia porque todos sabemos que el 60% posterior de la córnea es un 50% más débil que el 40% anterior. Por lo tanto, es evidente que hay que poner el trasplante de Bowman al menos al 50%, de ahí para abajo. Pero no hay una cifra exacta todavía definida, y eso quizás puede ser un estudio más a largo plazo para saber dónde colocar el injerto. Y creo que eso es una cosa que puede ser muy importante de hacer. Sí, regresando al primer, ahorita respondo esta pregunta, pero regresando al primer tema, esto nació en el hospital porque había pacientes que no tenían recursos para poderse operar el trasplante de córnea y eran jóvenes, en la edad productiva, y en fin. Entonces, utilizar una córnea que relativamente no tenía costo, porque prácticamente era una córnea que ya tenía mucho tiempo y que no se iba a usar para una keratoplastia penetrante, decidimos hacerlo con propósitos prácticamente humanitarios. Era este paciente que no toleraba lentes de contacto, no tenía el poder económico para pagar una keratoplastia penetrante, aunque fuera el candidato, no era candidato a crosslink ni anillos. Entonces, fue una de las razones por las cuales empezamos haciendo esta técnica, porque hacer un corte con un Visomax sería mucho más barato que hacer toda una keratoplastia penetrante. Eso es en cuanto al primer punto. En cuanto a la profundidad, tienes toda la razón. Sin embargo, nosotros haciendo el corte al 50% de profundidad en esta córnea de 250 micras realmente fue una hazaña, siento yo. Entonces, sería poner en reto, realmente no va a ser fácil, pero yo creo que sí es algo que debemos formar en córneas de 350, calculo yo, y tratarlo de poner al 60%, 70%, y tratar de evitar complicaciones que sería la perforación. Si bien la perforación existe durante la disección manual, nosotros en estos 6 casos no tuvimos ninguna complicación con la disección del receptor, en el receptor, con la formación de la bolsa, con el láser de femtosegundos. Fue bastante preciso, yo estoy de hecho impresionado. Sí, yo creo que el láser de femtosegundo ha aportado, seguridad, porque no tuvimos ninguna perforación, cosa que en los casos manuales de Mele sí tuvieron dos perforaciones en sus casos. 3, la reproductibilidad de la técnica, es decir, si tú quieres colocar el injerto al 50% del espesor, lo puedes colocar ahí.
y sobre todo seguridad, ¿no? Y además el láser tocando este tema de trasplante de Bowman, que está muy de moda, otros injertos halogénicos intrastromales también están muy de moda, y eso también se utiliza mucho el láser de femtosegundo para este tipo de técnicas como por ejemplo el SILC, que es el implante de un lentículo de SMILE dentro de una córnea con queratocono, o por ejemplo el SLAC, que fue descrito por Mastro Pascua, que es el implante de una lentícula cóncava con forma de anillo en la periferia y muy fina en la parte central, que eso puede hacer los dos efectos, tanto de anillo como sobre todo de anillo periférico, o los anillos intracorneales de Susan Jacob, que son anillos intrastromales halogénicos. Entonces, y todo eso, y todos esos injertos los crea el femtosegundo. Entonces hay que intentar encontrar de alguna manera alguna técnica para que con el Bowman pase lo mismo. Pero, y realmente yo creo que la ventaja que puede llegar a tener el Bowman es que si se consigue el injerto de Bowman muy fino, a nivel visual puede ser el mejor de todos, porque será sin duda el que tendrá menor scattering de todas las técnicas intrastromales ya descritas, y el que pueda aportar mayor beneficio en este sentido. Yo creo que eso puede ser la gran importancia del femto en los tratamientos nuevos, en ese estadio 3 y 4, entre 3 y 4, 3 y medio, vamos a decir, en pacientes jóvenes. Si no hay preguntas, yo le voy a hacer la pregunta al doctor Renato Ambrosio. Voy a continuar. La verdad que los estudios del doctor Ambrosio son impresionantes. Lo que pasa es que es muy triste porque va a ser el fin de la subjetividad. Los médicos ya no vamos a servir de nada. Ahora va a haber un topógrafo que va a hacer una foto y va a haber un mensaje al lado que va a decir: no toque esta córnea, que se le va a ectasiar. Y eso, bueno, eso es un logro por su parte, pero nos va a quitar importancia a los médicos. Entonces, en su charla, el doctor Ambrosio ha puesto que el corte del TBI, hay varios diferentes cortes. El que describió usted era de 0,29, con una sensibilidad muy alta y una especificidad muy alta, con una área debajo de la curva de casi 0,98, si mal no recuerdo. Pero hay otros que son más bajos, de 0,16, creo recordar, de Kataria y de Chan, con una sensibilidad y especificidad del 85% y un área debajo de la curva de 0,9. Incluso Steinberg describió de 0,11. Entonces, la pregunta es, si tuviéramos el aparato mágico que nos dice el TBI, ¿cuál es el número realmente en el que hay que fijarse y con cuál tendríamos que hacerle más caso? Es una excelente pregunta. Primero, la idea que la inteligencia artificial va a cambiar el papel del médico no es correcto. Es una visión distorcida de una situación que va a hacer el médico ficar más importante ainda. Tampoco tenemos exámenes con datos mejores y podremos hacer mejores decisiones para el paciente. Mas, pense conmigo, tenemos un paciente con queratocono que tiene anillo, DALK, Bowman transplant, otro trasplante con una lentícula con smile for hyperopia, hyperopic smile lenticle que se puede implantar. Todo esto tenemos que hacer una decisión. Tenemos que tratar al paciente con un trabajo más eficaz, más eficiente, más importante. Mas no será un trabajo menos importante, tampoco que tenemos ahora una máquina que hace un diagnóstico más acurado. Es verdad que mejoraremos la acuracia del diagnóstico. Y el diagnóstico no es solamente cuando hablamos de queratocono,
de hacer un screening de queratocono, diagnóstico confirmado, un estadiamiento, más también un prognóstico. Es muy importante que nosotros tratemos el queratocono en una fase temprana, que se tiene un trabajo más tardío, más avanzado, de severidad más avanzada de queratocono, el tratamiento es mucho más difícil. Que nosotros hablamos de paradoxo de queratocono, que cuando tiene que hacer la cirugía, tiene que hacer luego, mas si no debe hacer la cirugía, el paciente está bien con las gafas, no debe hacer nada si tiene estabilidad. Cada caso tiene que ser individualmente estudiado y esto precede de un médico para una decisión. La pregunta por el TBI, el corte es más fácil. Nosotros tenemos la publicación original de 2017 con una área sobre la curva de 0,945 para los casos con topografía normal. Más los estudios de los colegas de Alemania, de Japón, de otros lugares, tenemos muchos estudios que están haciendo una super selección de casos. Es como, esos son los casos que no van a funcionar. Tienen un NT, Normal Topography, tienen Normal Topography y biomecánica y tomografía. Tiene un BD menor que 1.6, un CBI de Corvis menor do que 0.5. Estes casos existen, mas tenemos que ver estes casos en un aparato mejor. Estamos viendo muchas curvas, todos hoy, en la clínica hoy, pacientes saben la curva, que las personas están pensando en estadística de sensibilidad, de especificidad de COVID, por ejemplo. El COVID, en la mayoría de los casos, no hay muy mal. El paciente tiene una doença mismo asintomática. Mas si solamente pensar en los casos que están muy mal, tenemos una incidencia muy mal de problemas muy serios. Mas tenemos que expandir, tenemos que pegar la población toda. Muchas veces es muy difícil hacer una expansión, pero que la mayoría de las personas tienen el virus y no tienen nada, no tienen un porqué de hacer examen. Mas pienso que cuando tenemos una población muy grande de topografías asimétricas, tiene que ser un grupo mejor de casos do que solamente decir, tengo 5 casos que tienen una sensibilidad de 0% de TBI. Claro, eu tenho de 543, tenemos más de 100 casos, mas temos que pensar que temos más casos. La beleza de la inteligencia artificial, del trabajo, es que no podemos mejorar. La inteligencia artificial es continua, tiene un ciclo de retroalimentación de mejora que debe ser entendido. Esta mejora tiene que ser reconocida como una más importante beneficios del trabajo. La imagen multimodal no para con la tomografía y biomecánica. Pienso que en un futuro la integración de mapa epitelial y wavefront también tenemos más datos para hacer el diagnóstico de una topografía normal de un paciente con una ectasia unilateral, o este caso es un caso frusto o con grande susceptibilidad para ectasia. La distinción no es una cosa u otra, tenemos un poquito de cada. Tiene un continuo, no es un número 0 o 1, tiene 0.3, 0.4. Ahí este caso tiene que ser estudiado mejor, pero que puede hacer una cirugía refractiva de la superficie, puede hacer un smile extra, puede hacer una lente fáquica. Ahí ahora tiene que hacer trabajo de médico. La máquina no puede pensar esto hoy. Tiene que ser médico, mas poderá ser un médico mejor. Entonces, la máquina es para usted ser un médico mejor, no es para usted no ser más importante.
Muy bien. Bueno, y luego hemos hablado quizás mucho de los índices para detectar una córnea enferma o un poco enferma antes de empezar a hacer una cirugía refractiva. Es decir, los índices que quizás nos harían frenar una indicación de cirugía refractiva, pero no hemos tocado mucho el tema sobre los índices, vamos a llamarlos intraoperatorios, es decir, tú puedes tener una córnea normal y tú la puedes ectasiar con el tratamiento que tú hagas si debilitas mucho. Entonces, para el SMILE, recientemente no, hace 2 o 3 años se publicó la modificación del PTA para SMILE. Y no sé, eso no se ha trabajado mucho en la literatura, no sé si porque no tiene ningún peso, y no sé cuáles son los valores que quizás son más importantes, el lecho estromal residual, el PTA, qué es lo que hay que fijarse en un SMILE, sobre todo, en una córnea normal para que no la vayamos a ectasiar nosotros. Sí, excelente punto. Nosotros tenemos un trabajo con lo que llamamos de RTA, Relational Thickness, Relational Tissue Altered. Esto es una ecuación matemática que tiene el percentual del flap del punto más delgado, el percentual de ablación del punto más delgado de la córnea y del grosor de la córnea. Esto es mejor que PTA, es mejor que RSB. Publicamos ahora en el Congreso Virtual de ASCAR como una charla, un paper. Mas tenemos más que hacer más para SMILE, pero que demoramos 10 años para tener una serie de casos de ectasia con la ZIC, después de la ZIC, que tenemos los datos todos completos. No tenemos tantos casos de ectasia con SMILE para hacer los estudios. Y pienso que la mayoría de los casos de SMILE tienen una susceptibilidad. Yo tuve uno caso de SMILE ectasia que voy a presentar aquí. Tenemos una propaganda, una de 29 de mayo tenemos otro webinar con los grandes grupos de panel que vamos a mostrar los casos de ectasia después de SMILE, que es único caso de ectasia que yo tengo en 20 años de cirugía refractiva, un poco más. En este caso pude aprender mucho, aprender por qué tuve ectasia, aprender cómo tratar la ectasia, aprender mucho de cómo explicar para el paciente. Esto es muy importante. Mas su pregunta es excelente, que cuando empezamos con SMILE, estábamos mucho contentos con la idea de SMILE ser mejor que PRK en los casos en el sentido de hacer un menor enfraquecimiento de la córnea. Tenemos SMILE siendo más seguro que PRK. Con estudios de Dan Reinstein, con Brad Rundeman, que la tensión de cohesividad de la córnea en la capa anterior es mucho mejor que la capa posterior. Estamos haciendo un pequeñito corte con SMILE, no es como un flap, y tenemos una menor situación de impacto en la cirugía. Desafortunadamente no es el caso. El caso es que SMILE tiene un impacto menor que la ZIC, más mejor que PRK. En el último encuentro de expertos de Dan Reinstein, él dice que tenemos que hacer, que yo pienso lo mismo, tenemos que hacer lo mismo que hacemos para la ZIC para hacer un OK para SMILE. SMILE tiene vantajes de la biomecánica ser menor, la inducción de aberración óptica esférica positiva es menor, tenemos un poco más de previsibilidad para las miopías más altas, más un impacto ainda mejor que el PRK en la córnea. No existe hoy una fórmula para hacer un impacto de SMILE. Tenemos un camino que estamos desarrollando, más es muy difícil, pero que Corvus, por ejemplo, tiene una excelente sensibilidad como un screening, un excelente tonómetro de soplo. Mas cuando hablamos de impacto de cirugía refractiva de SMILE
EPR-kappa, el cambio de los parámetros de la deformación, no es tan sensible para nosotros podemos determinar esto es un impacto que está haciendo para hacer una fórmula, para hacer una transgresión. Gonzalo. Sí. Sí, yo nada más quisiera primero felicitar a Renato por este nuevo índice, el RTA, que ya quisiera yo leerlo y conocer la función, ¿no? Porque sí sabemos que el PTA tiene límites, ¿no? Todos tenemos ectasias que tenían un PTA normal. Todos tenemos ectasias de este sentido. Entonces, el desarrollo de un nuevo índice clínico que nos ayude a conocer la susceptibilidad de los cálculos operando un paciente es importantísimo. Y apoyando y enfatizando lo que dijo Renato en términos de que los criterios prequirúrgicos para operar un paciente de SMILE, como lo dijo Randleman en alguna editorial que publicó, son los mismos que LASIK. Hoy no tenemos por qué modificar el PTA. Okay, conozco el artículo donde tratan de modificar el PTA para SMILE. Tiene poca evidencia, no creo que todavía sea. Sí, sí, esse editorial Nothing to Smile About é um excelente editorial no Jornal de la Cirugía Refractiva, de ISRS. Todos que estão aqui nos escutando têm que visitar isrs.org e considerar tornar-se membros. Hoy eu sou o presidente da associação, é a melhor associação para cirurgia refractiva global. E esse editorial diz muito bem que tenemos que tener lo mismo cuidado de seguridad de ectasia, prevención de ectasia como en la SIC. SMILE tiene un beneficio, mas este beneficio no es una protección total. Tampoco los casos de ectasia que tenemos en la literatura, todos tienen una normalidad preoperatoria. Muchas veces son normalidades más obvia o menos obvia, más de detección. Mas esto es el problema que tenemos que trabajar. Muchas veces la normalidad está muy difícil de ser detectada. Esto que es el grande punto de la necesidad de evolución en la imagen de la córnea para hacer la identificación del riesgo. Beyond but not over. Tenemos que mejorar sin descartar todo que tenemos de conocimiento. Por ejemplo, no es descartando topografía, mas considerando la topografía, mas sabiendo, consciente que tiene que ir além de la topografía. Beyond but not over, detección de queratocono. Claro que si tiene queratocono preoperatorio, va a tener queratocono progresivo después de la cirugía, mas no es único. Tiene que detectar la predisposición, la susceptibilidad para progresión ectásica. No es solamente detectar el queratocono. Si trata de queratocono fructo, la idea de queratocono fructo es muy vaga, muy ampla. Personas diferentes piensan que queratocono fructo es diferente. No hay consenso. Tenemos que hacer un entendimiento de la susceptibilidad, que es mejor que hablar de fructo. Hay dos preguntas en la audiencia. Una de un buen amigo que es Enrique de la Torre, que pregunta al doctor Ambrosio si cree que el advenimiento de la tomografía corneal por OCT pueda traer mayor certeza diagnóstica que la basada en Scheimpflug. Pienso que el OCT va a mejorar la información del epitelio, de la tomografía segmentar, y también tiene la regularidad de Baumann y también tiene la cara anterior de Baumann como la curvatura. Todo esto podemos hacer mejor que el Scheimpflug. Mas pienso que Scheimpflug ainda es importante y la idea sería combinar todo, multimodal. Una tomografía de Scheimpflug combinada con la luz azul y el OCT con la interferencia de láser de diodo, como hacemos hoy, con comprimento de onda probablemente optimizado para ter el segmento anterior con la mejor imagen posible.
Mas el futuro nos dirá si tenemos solamente OCT o si Scheimpflug va a ser ainda importante. Y la otra pregunta, y esta es para el doctor Hernández Quintela, del doctor Arturo Ramírez Miranda, es ¿por qué el trasplante de Bowman, siendo un proceso aditivo, aplana? Esa es una excelente pregunta. Gran parte de la protrusión que existe en el queratocono es por esta debilidad, ¿no? que es las fuerzas posteriores con una córnea sumamente elástica, le está impulsando, proyectando, movilizando hacia adelante y eso aumenta la curvatura. Entonces existen dos parámetros importantes. Uno es un tejido más rígido, un tejido más fuerte, y no solo eso, sino que adicionalmente se ha demostrado que únicamente la creación de la bolsa produce aplanamiento. Entonces realmente también son esta interfase con un aumento de colágena y un proceso cicatricial, inflamatorio, que hace que se aplane la córnea. Pero es muy buena pregunta. Sí, exacto. Lo ha explicado muy bien el doctor. Solamente haciendo el corte y disecando la bolsa, eso ya genera aplanamiento por sí mismo. O sea que ya incluyendo algo, pues todavía más. Algo de más fuerza, todavía más. Y creo, no sé si hay otra pregunta que me están pasando ahora. Sí. Tiago Barbosa pregunta, ¿Did you have any loss of Bowman graft in the reported 6 cases? No perdimos ningún tejido. Afortunadamente. Afortunadamente, ¿no? Sí, hicimos unos terribles en el laboratorio de cirugía experimental, ¿no? Fue tremendo. Y sí, es que al principio no teníamos la menor sensibilidad de cómo hacer esto. Sí, es algo que es un paso muy difícil. Si bien creo yo que en nuestros casos todos, bueno, de los 6, 4 han podido adaptarse al lente de contacto, porque todavía los otros 2 no han pasado a prueba. A veces me pregunto que tenemos que tener este ensayo en donde sí tengo donadores con un tejido pues moderadamente grueso de 100 micras, digamos, y otro grupo de córneas de menores de 50, de tejido donador de menos de 50 micras, o sea que considera, que así lo considera Meles, es exitoso, ¿no? Ya habías mencionado diferentes técnicas en donde prácticamente se mete un lentículo, ¿sí? Si bien el scattering, la dispersión de luz es mucho mayor, sí engruesa la córnea y creo que esos pacientes mejoran. Entonces no estoy convencido que si no nos queda exactamente de mayor a 100 micras no debemos colocarlo. Es un paciente que se va a beneficiar inclusive si una parte estromal está incluida dentro de la capa de Bowman, dentro de este lentículo, ¿no? Una queratofaquia, ¿no? Prácticamente. Exacto, es como una queratofaquia y de hecho se comporta como una queratofaquia porque una vez hecho la microscopía confocal se ve que el tejido no hay nada, o sea, se ve negro en la microscopía confocal y es como si fuera una lente y actúa exactamente igual porque las células están completamente muertas. De hecho, en uno de los confocales que hicimos incluso se quedó fijado un nervio del paciente donador. O sea, que eso es así. Lo que habría que ver es si pasado un tiempo hay algún tipo de crecimiento celular, tanto anterior como posterior, como a nivel de los bordes del injerto, que eso podría, y si esos queratocitos pudieran estar activados o no, para poder ver la reacción inflamatoria en esos bordes que podría explicar el aplanamiento de la pregunta anterior. Y los resultados que has presentado, Everardo, los 2 últimos casos creo que eran los más gruesos. Estoy convencido de que va a reducir el espesor. Convencido, porque eso nos pasó en los primeros casos a nosotros, que estaban muy gruesos y nos sorprendimos de lo gruesos que estaban, incluso porque no parecía tanto a la hora de disecarlo y pasado unos meses se redujo mucho el espesor. Y no sé si hay alguna más. Simplemente, última pregunta, doctor Ambrosio. Si no tuviera el Corbis, si no pudiera tomar el TBI, si tuviera que escoger un dato para intentar, el dato en el que más se fiaría para poder discriminar entre córnea normal, queratocono frustro, ¿cuál sería?
La tomografía de Pentacam tenemos 3 dados importantes: ARTMAX, BED-D y PRFI. PRFI es Pentacam Random Forest Index, que es un estudio de inteligencia artificial con Random Forest para detectar ectasia, descrito por Bernardo López cuando estaba haciendo su doctorado conmigo en la Escola Paulista de Medicina de la Federal de São Paulo, la Universidad Federal de São Paulo. Está en American Journal 2018, pienso que es una publicación hacia son los 3 parámetros. Se piensa que tenemos la curva ROC y los estudios de la curva ROC, tenemos estudios de la área sobre la curva y podemos ver la mejoría de sensibilidad y acuracia con esos 3 parámetros, ARTMAX, BED-D y PRFI del Pentacam. Tenemos también los índices topométricos y es value, más todos, la idea es así, entender que tiene de armas. Sus armas tienen que tener la filosofía del samurái. Se tiene solamente un topógrafo de Plácido y un paquímetro de ultrasonido central, es bueno, pero tiene que saber que está jugando con las armas ciertas. No están jugando con otras armas. Y tiene que saber hasta cuándo puede tratar de una batalla más difícil o no. Esta es una filosofía muy simple. Si tiene una arma menos potente, no puede ir para muchas batallas más difíciles. Y muchas veces tiene una batalla que parece ser muy fácil y la verdad no es. Es esto que tiene las dificultades de la situación de la cirugía refractiva. Y tenemos que pensar o qué podemos, o qué debemos hacer hoy y siempre para ayudar al paciente. Lo último que quería decir es que yo creo que ha sido muy importante que resaltara el hecho de los ojos de los pacientes frotadores. Al final, si tú puedes tener una córnea perfecta, hacer los cálculos perfectos, hacer una cirugía perfecta, pero si el paciente se frota, se puede ectasiar solo, y es muy importante avisar a los pacientes después de las cirugías que no se toquen los ojos, sea SMILE, PRK o LASIK. Eso me ha parecido un muy buen tip. Excelente punto. No puede frotar. Si tiene que frotar, tiene un excelente video de Arthur Cummings explicando cómo puede hacer en la carúncula para mejorar la sensibilidad de alergia de pruritus, de la idea de cosar, la intención de cosar. Y es importante también no dormir como las manos así sobre los ojos. La persona cuando están durmiendo, duermen haciendo una presión. Esto es peor que frotar el ojo. De hecho, con el doctor Everardo, mi trabajo de subespecialidad va sobre el espesor de la conjuntiva en ojos con queratocono, y en la conjuntiva inferotemporal se ve siempre en el ojo donde se frota el paciente un adelgazamiento de la conjuntiva mucho mayor que en el otro ojo. Es decir, que eso también puede ser importante a la hora de los pacientes, que muchos dicen, no, si yo no me froto nunca, pues con esa prueba también puede ser interesante saber si se frotan o no se frotan. Sí, oye, Gonzalo. ¿Cómo? Sí, ¿puedo hablar? Sí. Sí. Sí, comentando sobre un video de una tomografía que publicó Damián Gatinel, donde se ve cómo se modifica la córnea en tiempo real con el tallado. Con resonancia. Tremendo, con resonancia magnética. Tremendo. Sí, tremendo. Sí. Damián Gatinel tiene una idea muy buena, que frotar los ojos es muy mal. Esto es consenso de 100% de la persona. Pocas cosas son consenso universal. No hay quien hace, no, posar oro es muy bueno. No hay quien hable esto. Mas, hasta un paso a frente, el sine qua non, la única cosa importante en queratocono es frotar el ojo. Defeat keratoconus is stop by rubbing. Esto, infelizmente, sería muy bueno si fuese tan simples así, mas pienso que no es tan simples así. Tenemos que hablar para el paciente no frotar, mas el queratocono puede peorar
mismo sin paciente no coserlo, no frotarlo. Pues creo que no hay más preguntas. No sé si Karen o Natalia, que se ha incorporado al final, ha podido entrar. No sé si quieren decir algo más. Hola, buenas noches. Buenas noches, Nat. Felicidades por sus presentaciones. Muchas gracias. Mi nombre es Natalia Cerpeletti. Soy especialista de aplicaciones refractivas en Brasil. Y en nombre de SAIS, me gustaría agradecer a todos los doctores, doctor Renato, Everaldo, Gonzalo, y a todos ustedes. Y muchas gracias, felicidades. Y recuerden que el próximo viernes nuestra última sesión, donde todos los doctores estarán presentes. Muchas gracias a todos. Gracias, Natalia. Gracias a todos. Excelente tarde. Gracias. Buenas Un placer. noches. Un gusto y gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Estén muy bien, cuídense.